Gloria al Señor, bienvenidos, buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor para poder escuchar la palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre la familia. Amén. Hemos estado hablando sobre la familia y pues espero no cansarlos. Es importante que hablemos de la familia. Estuvimos la última serie hablando de la historia de la iglesia, la penúltima estuvimos hablando sobre devocionales cristianos y todo tiene su momento y hablar de la familia es importante también. No les quiero cansar, pero es necesario que sigamos hablando de esta serie hasta que la podamos terminar ya en unos 2 domingos más, podamos terminar esta serie que estamos viendo. Amén. El tema el día de hoy es para toda la iglesia, obviamente, porque cuando hablamos de la Biblia es para toda la iglesia, pero está un poquito enfocado a la mujer y el tema es el valor de la mujer, el valor de una mujer delante del Señor. Amén, y esa es la conferencia que vamos a estar viendo el día de hoy. Le pido por favor que nos ayude a evangelizar. Mire, es bien fácil. Usted comparta las enseñanzas con sus amigos, con sus conocidos, y de esa forma podemos llevar la palabra a las personas. Amén. Las publicamos en internet, es bien fácil. Usted se la manda a alguien por un texto, le copia el link, se lo manda, lo comparte en alguna red social, en algún lado donde usted esté participando en algún medio, y invita a las personas. Los invito a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hay muchas familias destruidas, muchos matrimonios destruidos, muchas personas que necesitan de la palabra del Señor. Amén. En lugar de compartir, hermano, sabe que muchos cristianos le dan like a los fanpage de grupos mundanos. Entonces ahí me sale por ahí que fulano compartió algo que opinaban el grupo Intocable. No, sí lo ha visto, sale, muchos cristianos hacen eso, ¿no? Entonces, compartamos la palabra de Dios, usemos las redes sociales también para poder compartir la palabra de Dios. Usted tiene un grupo de amigos, de conocidos que quizás no tienen una iglesia donde congregarse y usted les puede extender una invitación, por lo menos una vez a la semana, no todos los días, ¿no? Pero por ahí una vez a la semana, una vez al mes, publique una prédica, invite a alguien, dígale, te invito a la iglesia a escuchar de la palabra del Señor. Amén. Bueno, abra su Biblia en Mateo capítulo 19 y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Es nuestra costumbre acá en la congregación hacerlo puestos en pie. Le ruego por favor si nos regala un par de minutos y vamos a hablar de la palabra del Señor el día de hoy bajo el tema el valor de la mujer. Mateo capítulo 19 verso 1 al 8, puestos en pie, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra a su letra dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Esta es la frase clave. La última, mas al principio no fue así. Amén, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En este día, Padre, que nos disponemos para aprender de tu palabra, te pido, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo ponga en cada corazón, Padre Santo, esa obediencia, Padre, esa sujeción a tu palabra. Gracias porque como iglesia podemos ser edificados, Señor, en estos temas de la familia y no solamente para oírlos, sino para ponerlos por obra y verdaderamente comenzar a dar un buen fruto como familias cristianas. Padre, gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? No sé si me dan un poquito de volumen en el monitor. No sé cómo estaré saliendo allá enfrente, pero aquí oigo muy suave. Gracias. Bueno, este pasaje, hermanos, que leímos el día de hoy es un pasaje que
explícitamente habla sobre el divorcio, pero implícitamente, si nosotros lo analizamos, habla también del valor de la mujer. De hecho, este pasaje yo lo he predicado antes, pero lo prediqué hablando del divorcio. Pero mientras estudia este pasaje, uno se da cuenta que habla sobre el valor que la mujer tiene delante de los ojos de Dios, el valor que Dios le dio a la mujer desde el principio, desde la primera mujer que Dios creó, que fue Eva. Desde Eva hasta el día de hoy, la mujer ha sido discriminada durante los siglos en diferentes culturas y por diferentes costumbres y usos que cada nación o que cada cultura tuvo en su momento. Y hasta el día de hoy la mujer sigue siendo discriminada en muchos lugares. Entonces vamos a utilizar este verso que habla del divorcio, pero que implícitamente está hablando del valor de la mujer y cómo Jesús vino a rescatar a la mujer. En el tiempo de la gracia, Jesús viene a levantar a la mujer y a restaurarla al nivel del principio, como él dice, más en el principio no fue así. Quiero hacer una aclaración y quiero aclarar, hermanos, que estas conferencias no son conferencias de superación personal, ni son conferencias de motivación, ni son conferencias de carácter humano. Son conferencias bíblicas, son conferencias cristianas, para que nosotros, basados en la palabra de Dios, podamos hablar estos temas. Usted alguna vez puede ir a una conferencia para matrimonios o una conferencia para hombres o para mujeres que muchas veces no son cristianas, están basadas en la psicología o están basadas en la consejería que puede dar un sexólogo o cosas así. Entonces quiero aclarar que las conferencias, hermano, son cristianas y que nuestra base para poder decir algo, así es en la vida de una mujer, o así es en la vida de un hombre, o de un joven, o de un matrimonio, están en la palabra del Señor. Amén. Les digo esto porque hay gente que se aburre, hay puras conferencias para la familia, yo ya no quiero. Y es importante que vayamos a la Biblia y aprendamos qué es lo que la Biblia dice sobre esto. Amén. Vamos a agarrar el texto que leímos y vamos a hacerlo por partes, vamos a estudiarlo por partes. La primera parte, ahí en Mateo donde estamos, 19, dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, pónganme el texto, y fue a las regiones de Judea, no la traigo, perdón. Dice, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Es un día común y corriente en la vida de Jesús. Jesús 3 años y medio duró su ministerio. Durante esos 3 años y medio él recorría ciudades, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio. Es un día común y corriente en la vida del Señor. Entramos a la parte que sigue. Aquí es donde entramos en materia. Entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos eran una secta del tiempo de Jesús. Se cree que eran aproximadamente unos 6,000 personas aproximadamente, muy religiosos, muy apegados a la ley de Moisés, que de hecho hasta le habían añadido cosas a la ley de Moisés, para que ellos pasaran por un nivel de santidad en medio del pueblo. Y vinieron, dice, a tentar a Jesús, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? ¿Ok? Aquí está ya la situación. Aparentemente está hablando del divorcio, pero está hablando de la mujer. Y estos hombres, estos fariseos, habían caído en un extremo. El extremo en el que habían caído es que la mujer para ellos, ahorita vamos a entrar ahí, era muchísimo menos que el hombre. Por cultura, por tradición, por algunas cosas que la ley decía acerca de la mujer, que más adelante vamos a ver, para ellos la mujer era súper inferior. Y ellos le preguntan a Jesús, porque para ellos sí es válido. Para ellos sí es válido despedir a la mujer por cualquier cosa, y ellos querían saber qué opinaba Jesús. Si Jesús estaba del lado de ellos, o si Jesús estaba del lado de la otra escuela. Habían 2 escuelas en ese entonces que tenían posturas diferentes sobre el tema del divorcio. Ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Pero estas personas, los fariseos, siempre querían tentar a Jesús. ¿Se acuerda cuando vinieron y le dijeron, Señor, dinos, ¿es lícito pagar tributo a César? Y Jesús le dice, dame una moneda. Y se la dan, dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción que está en esta moneda? Es del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La mejor respuesta. Jesús le daba respuesta muy sabia. Si él les decía que no, lo iban a acusar de que estaba armando sedición y división en el pueblo, lo iban a acusar con Roma. Y Jesús dijo que no es bueno pagar tributo y te va a levantar judíos que no van a querer pagar tributo. Si decía que sí,
había que pagar tributo, lo iban a acusar de traidor. Iban a decir, Jesús siendo judío dice que hay que pagarle tributo a César. Entonces Jesús viene y les da una respuesta sabia, le dice, si este dinero tiene la inscripción del César, la imagen del César, denle al César lo que es del César, pero no se olviden de cumplir con los mandamientos de Dios y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, los dejó con el ojo cuadrado a los pobres fariseos. En otra ocasión se acercaron y le dijeron, Señor, dinos, una mujer se casó con un hombre, el hombre murió y después el hermano que seguía se casó con ella, porque esa era la tradición, esa era la enseñanza según la ley, y en fin se casó con los 7 hermanos y los 7 hermanos murieron. Nadie se querría casar ya con esta mujer más, ¿no? Se le morían todos los maridos. Dinos, ¿quién de ellos será su esposo allá en el reino, allá en el cielo? Y Jesús le dice, ignoran las escrituras, porque en el cielo seremos como ángeles y no nos daremos en casamiento. O sea, Jesús siempre los ponía en su lugar a los fariseos y en este caso, para hablar de la mujer, no es la excepción. Jesús los vuelve a poner en su lugar a estos fariseos. Habían 2 escuelas de pensamiento en el tiempo de Jesús. La primera escuela de pensamiento era la escuela de Shammai, y esta enseñaba que el divorcio era permitido solamente por adulterio, que es más o menos una postura bastante centrada y bastante bíblica, aunque en el cristianismo sabemos que si el cónyuge adultera, el divorcio es la última opción. ¿Cuál es la primera opción? El perdón. El perdón. En el cristianismo, cuando el cónyuge adultera y es un adulterio comprobado, la primera opción es el perdón. El agraviado, el que no adulteró en este caso, debe perdonar, debe pedirle fuerzas a Dios de no sé dónde, fuerzas extraordinarias para poder soportar el dolor y la pena y la depresión y lo que usted quiera, porque somos humanos, y debe de perdonar a su pareja, ¿no? Esta era una escuela. La otra era la de Gilel, y esta escuela era la que ellos creían. Los fariseos que están tentando a Jesús, eso es lo que ellos creen, y dicen que se puede dar divorcio o carta de repudio a la mujer por cualquier cosa. Inclusive se decía que hasta por ponerse fea. Sí, eso está escrito, no en la Biblia, pero en la tradición judía, en la tradición oral, en el Talmud, en los usos y costumbres judías. Entonces, pregunta, ¿qué mujer se pone más bonita con el tiempo? Por favor, contrólenme aquí a los niños que no fueron a la clase. Acá. Hermanos, ¿qué mujer se pone más bonita con el tiempo? No, o sea, todo mundo envejecemos, todo mundo, ¿qué cosa? La mujer tiene hijos y el cuerpo cambia. O sea, es obvio que cualquier mujer con el paso del tiempo quizás no se está embelleciendo. Tampoco estamos diciendo que se está poniendo fea, porque hay viejitas bonitas. No, sí, de verdad. Pero obviamente los atributos físicos comienzan a fallar. Entonces ellos tenían esta postura, decían, no hombre, si tú le quieres despedirla, simplemente búscale un pero. Que no sabe barrer, que no sabe cocinar, búscale un pero, ve y preséntale su carta de repudio y di, esta mujer está corrida de mi casa. Era necesario darle carta de repudio porque esa carta era una especie de recomendación para la mujer. La mujer se podía presentar como una mujer que fue repudiada correctamente por un hombre. De alguna forma eso tenía que ver con la dignidad, que la mujer no, cuando alguien la abordaba y le decía, ¿y tú qué, quién eres o qué? Bueno, soy viuda, soy dejada, esta es mi carta de repudio. O sea, la carta de repudio era importante. Era importante hasta para que se pudiera volver a casar, porque esa especificaba la razón por la que había sido repudiada, y obviamente si especificaba algo que el siguiente hombre que se quería casar con ella decía, bueno, pues no es tan grave, me caso contigo. Una vez más. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a ver, hermano, cómo el estigma que había sobre la mujer en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, los griegos. Fíjese lo que decían los griegos sobre la mujer. Los griegos decían que la mujer servía solo para el placer sexual y para darte un heredero legal. Eso era lo que los griegos decían. O sea, veían a la mujer solamente como un objeto sexual y para darte un hijo heredero. Ahora, no cualquiera te podía dar un hijo heredero, tenía que ser una esposa legítima. Entonces los griegos lo que decían era, por ejemplo, Demóstenes, un orador griego y político, decía lo siguiente: las prostitutas son para el placer, las concubinas para el convivir diario y las esposas para tener un hijo legítimo que herede tus propiedades.
Esa era la postura. Estamos hablando en los tiempos de Jesús. Este era el pensamiento griego en los tiempos de Jesús. El pensamiento romano, le voy a dar de las 3 culturas más importantes de ese entonces. Los romanos decían que la mujer era como una dama de compañía y que solamente servía para 2 cosas: para casarse con ella y para divorciarse de ella. Esa era la postura que los romanos tenían con respecto a la mujer. El griego despreciaba a la mujer más que el romano. El romano todavía tenía un poquito de más paciencia con la mujer. El romano era todavía un poquito más casero, de decir, bueno, me voy a estar un rato en la casa, aunque aquí está esta mujer. El griego no, el griego era definitivamente nómada, con tal de no estar cerca de una mujer. Por eso, si usted estudia la historia de los griegos, existía mucho el bisexualismo. A ellos les daba igual tener una pareja sexual hombre o una pareja sexual mujer. Ok, ahora aquí está la cultura que nos interesa, la cultura judía. ¿Cuál era la postura para los judíos en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús existía una expresión en el judaísmo. La expresión decía lo siguiente. Decía, mujeres, esclavos y niños. Mujeres, esclavos y niños. Era una expresión que los ponía a tres grupos de personas en la misma bandeja, en el mismo nivel de importancia. Ahora, no un esclavo judío, sino un esclavo extranjero. O sea, la mujer tenía el mismo valor que un esclavo extranjero y que un niño menor de 13 años. O sea, no tenía importancia, no tenía voz ni voto, ¿no? El mismo ritual judío enseña que para ser judío es un ritual masculino, no es un ritual femenino. La circuncisión era un ritual para los hombres, no para las mujeres. ¿Ok? Para los judíos la mujer era una propiedad. Ese era el concepto más claro para ellos en los tiempos de Jesús. Era como una propiedad. Por eso Gilel dice, simplemente si no la quieres, deshazte de ella. Es como usted tiene una propiedad que usted no quiere, ¿usted qué hace? Se deshace de ella. Usted no la quiere más. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, para los judíos eran tres dueños tenía la mujer. El primer dueño era el padre. Cuando la mujer era pequeña y estaba soltera, viviendo en la casa de su padre, el padre era el dueño de ella y decidía sobre ella lo que él quería. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 24, vamos al verso 47. Esa sí la traje, hermano, la cita. Proyéctenla, porfa. Génesis 24, verso 47 al 51. ¿Lo tiene? Vamos a ver el ejemplo cuando el padre era el dueño de la mujer. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. ¿Rebeca conocía a Isaac? No lo conocía. Betuel, que era el padre de Rebeca, ¿conocía a Isaac? Tampoco lo conocía. ¿Le pidieron la opinión? No le pidieron la opinión. Sin embargo, ellos, usted conoce la historia, léalo completo. Es el siervo de Abraham, que Abraham justo antes de morir le dice a su siervo, ve y me le consigues mujer a mi hijo Isaac, pero de mi parentela. Y se vuelve a Canaán, donde está Betuel, que era hermano, familiar, pariente de Abraham, y entonces él pide una señal, usted ya se lo sabe, va al río y dice, Señor, que la mujer que viene y me dé agua a mí y a mis camellos sea la que tú has escogido para que sea esposa de tu siervo Isaac. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué pasa? Que pues se cumplen todas las señales y Betuel dice, viene, llévatela, es tuya, llévatela, hágase como se tiene que hacer. Se la llevó a un lugar lejano a casarse con un hombre que ella no conocía. Y vemos otros ejemplos donde los padres tomaban decisiones sobre las mujeres. ¿Se acuerda cuando los ángeles llegan a la casa de Lot y los hombres de Sodoma y Gomorra vienen a tocar la puerta a Lot? Déjanos conocer a esos hombres, queremos verlos, queremos estar con ellos. Se entiende esa parte que eran homosexuales que querían violar a los ángeles, escúchelo. Y entonces Lot dice, ¿saben qué? No hagan esta vileza.
yo tengo 2 hijas vírgenes, las sacaré afuera para que ustedes les hagan lo que ustedes quieran, pero no hagan tal vileza de hacerle esto a estos hombres. Es Lot decidiendo sobre sus hijas sin que ellas precisamente les agrade la idea, pero él es el padre, él es el dueño de ellas, y él dice, yo las saco, hagan con ellas lo que quieran, y no hagan tal vileza con estos hombres. Labán, por ejemplo, Labán dio a sus hijas por trabajo. Obviamente este tipo de cosas todavía existen, por algunos ranchos allá en algunas montañas todavía existen. Labán viene y se acuerda cuando Jacob trabaja por Raquel, pero Labán era tramposo y le da Lea. El otro le dice, ¿y esta no es la misma? Y luego vuelve a trabajar otros 7 años por la otra. Ok, siguiente punto. ¿Quién más era el dueño de la mujer en Israel? Era el esposo. El esposo, cuando se casaba con una mujer, se volvía su dueño y ella pasaba a ser parte de su propiedad. Ok, vamos a Deuteronomio 22, 13 al 20. Esto es solamente, hermano, como el intro para llegar al punto que queremos llegar sobre el valor que la mujer tiene delante de Dios, cómo Jesús vino a restaurar eso. Deuteronomio 22, hermano, 13 al 20. Leo rápido porque el tiempo apremia. Dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu esposa. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no tendrá que despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló la virginidad en la joven, vamos a ir al verso 21, permítame un segundo. No se vayan a dormir, hermanos. Deuteronomio 22, 21. Dice así: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dice que algunas veces los hombres, sin ser verdad que las mujeres no habían llegado vírgenes, intentaban difamarlas, intentaban deshacerse de ellas ya que se habían casado con ellas. Y lo único que se le hacía era darle una multa de dinero, y la tenía que volver a recibir porque él lo había tratado de quizás deshacerse de ella, pero los padres habían traído las pruebas de la virginidad y habían comprobado que la mujer ciertamente era virgen. Ahora pregunta, si esa mujer, en caso de que verdad no fuera virgen, ¿con quién había perdido la virginidad? Con un hombre. ¿Sí? Ellos tenían la doble moral de decir, nosotros exigimos que sea virgen, pero no les importaba quitarle la virginidad a otras mujeres. O sea, el hombre tenía un nivel de mayor importancia y de mayor autoridad sobre la mujer en estos tiempos. Tenían una doble moral. Ahora vamos a ver el siguiente dueño de la mujer. El siguiente dueño de la mujer, cuando no era el padre, cuando no era el esposo, porque el esposo había muerto, era el cuñado. El cuñado pasaba a ser dueño de una mujer cuando el hermano, el esposo de ella había muerto y no habían tenido hijos. El cuñado era el dueño. Deuteronomio 25, 5 al 10. Deuteronomio 25, 5 al 10, rapidito, hermanos. Dice así: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dice, perdón, me perdí.
Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Dice: y si él se levantase y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. O sea, el cuñado estaba obligado a tomar ya como propiedad a la mujer que había quedado viuda porque el hermano de él había muerto. Él pasaba a ser propiedad, y si no la agarraba, él pasaba una ignominia, una vergüenza. La mujer le tenía que escupir en la cara, quitarle el zapato, y de ahí en adelante ese hombre ya cambiaba de nombre, ya no se llamaba fulano de tal, sino ahora se llamaba la casa del descalzado. La peor desgracia, escuche, que le podía pasar a una mujer casada en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, era quedarse viuda. La viudez en la Biblia es señal de pobreza. Por eso Jesús alaba a la viuda pobre, más adelante lo vamos a ver. Porque quedaba sin la edad para volver a la casa de su padre, sin el esposo, y quedaba en las manos del cuñado, que a saber cómo era. Y si el cuñado, a final de cuentas, la rechazaba, quedaba esta mujer completamente desamparada y sin hijo. Porque ese era un requisito, no debía de tener hijo para que el cuñado la tomara. La mujer, ¿me entiende? En estos tiempos había un estigma sobre ella de algo menor, muchísimo menor en importancia que el hombre. Y lamentablemente este estigma se ha arrastrado por milenios sobre la vida de la mujer. Y este pasaje que nosotros leímos en Mateo es un pasaje donde Jesús viene y restaura a la mujer al nivel del hombre. Ese es el propósito que Jesús tiene en este pasaje que estamos leyendo. Decirle a todos estos fariseos: en el principio no fue así. Y viene y levanta a la mujer y la pone en el nivel para el que Dios la creó. Dios jamás creó a Eva para que fuera menos que el hombre. La creó para que jugaran diferentes roles, pero no para que fuera menos que él. Son dos cosas completamente diferentes. Crea a Adán como cabeza, crea a Eva como ayuda idónea, pero no va usted a encontrar que Dios le diga a Adán: ella es menos que tú. En ningún momento en la historia del Génesis. Gloria al Señor. Vamos a volver a Mateo 19. En la parte que dice: él respondiendo les dijo, volvemos a retomar donde estábamos hace rato, Mateo 19, verso del 1 al 8. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús viene y los desafía. ¿No habéis leído Génesis? Si es el ABC del cristiano, ¿no habéis leído Génesis? Ahí dice claramente que Él los hizo varón y hembra los creó. Y los unió para que sean una sola carne. Les está citando Génesis 1, 26, 27. Les está citando Génesis 2, 23 y 24. Obviamente estos fariseos ya lo habían leído, pero no les importaba. Ellos se habían dejado llevar por la mala interpretación que le habían dado a la ley y tenían a la mujer como algo apestado. Jesús vino a restaurar a la mujer. En el tiempo de la gracia, escuchen, el tiempo de la gracia, ningún hombre que llamándose cristiano puede hacer menos a una mujer. Si hay un cristiano en el tiempo de la gracia que hace menos a una mujer, es un patán. Porque Jesús, siendo Dios, vino a restaurar a la mujer. Jesús, siendo Dios, no vio a la mujer como menos. Él dijo: no era así en el principio. Ahora, entonces, pastor, si no es la voluntad de Dios que la mujer sea menos, si no es la voluntad de Dios que todo este estigma estuviera sobre el hombre, ¿por qué la mujer ha sido discriminada por siglos, como las culturas que yo le mencioné? ¿Por qué Dios permitió todo eso? Escuche, eso pasó a causa del pecado.
Toda la discriminación que el hombre ha dado a la mujer por siglos, en diferentes culturas, en diferentes épocas de la historia de la raza humana, no ha sido la perfecta voluntad de Dios. Ha sido consecuencia del pecado. Pablo lo explicó así, Pablo, no traigo la cita, pero Pablo dijo, porque ella incurriendo en pecado, ella incurrió en pecado, Adán no desobedeció, y porque ella procede de Adán. Entonces la discriminación, hermanos, escuche, es una causa, es un resultado de la caída de la raza humana. Es una consecuencia. Entonces, hasta cierto punto, escuche, hasta cierto punto, la discriminación que la mujer ha sufrido por siglos, hasta cierto punto, entiéndamelo bien, es parte culpa de Eva. Eso es lo que Pablo quiere decir, porque ella pecó primero. Cuando Pablo dice, porque no permito que la mujer enseñe, porque no permito que la mujer se levante y se enseñoree del marido, dice Pablo, porque no permito que la mujer hable en la congregación. Cuando usted lee todo el contexto, está hablando de Eva, está hablando del estigma que la mujer viene arrastrando por milenios. ¿A causa de qué? A causa de que Eva fue la primera que pecó. Ahora, esto no es una justificación para que el hombre se agarre de ahí y diga, pues por cuanto Eva pecó, yo me voy a seguir enseñoreando de ti. Jesús lo que vino fue acabar con ese proceso y meternos en el tiempo de la gracia, restaurar a la mujer a un nivel igual de importancia que el hombre. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer, hermanos. Marcos 1, 29 al 31. Escuche, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Le dijeron, hey, la suegra de Pedro está enferma. Le hablaron de ella, dice. Entonces él se acercó y, escucha estos verbos. Número 1, la tomó. Número 1. Número 2, la levantó. ¿Ok? Se acercó, es el primer verbo. Se acercó. Número 1, número 2, la toma, y número 3, la levanta. Jesús, entrando directamente en Marcos, comenzando su ministerio, llega a la casa donde hay una mujer enferma y dice, vamos a empezar acá. Y le sana la suegra Pedro. Ve la proximidad. Jesús rompe ese distanciamiento, ese nivel de importancia de decir el hombre es más y la mujer menos. Él dice, no, yo me acerco, yo la tomo, yo la levanto, porque esta mujer es importante. ¿Ok? Esos 3 verbos. Vamos al siguiente ejemplo. Ahí mismo, vamos a ir en Marcos avanzando. Marcos 5, 25. Jesús muestra con la suegra de Pedro una humanidad de decir, ella es un ser humano, ella merece atención. ¿Usted cree que Jesús no estaba ocupado? Claro que sí, pero él hizo todo el tiempo necesario para atender a la suegra de Pedro. Y no era la mamá, era la suegra. Ahí para los entendidos. Porque Pedro le ha dicho, Señor, pues no te apures tanto, ¿no? La mujer del flujo de sangre, Marcos 5, 25 al 34. Escuche, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es una historia maravillosa, implica muchísimas cosas. Pareciera una historia sencilla, pero es muy profunda. ¿Por qué? No lo busque. En Levíticos 15, del 19 al 31, se habían dado leyes que decían que una mujer que estaba sangrando era inmunda. Era inmunda. Todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Si se sentaba en la cama, esa cama quedaba inmunda. Y había que empezar a lavar esas cosas y a purificar esas cosas. No podía tocar nada. Todo lo que tocaba, haga usted de cuenta que se hacía sucio. ¿Qué hizo Jesús, la mujer con Jesús? Lo tocó.
Pregunta, ¿volvió inmundo a Jesús? No, porque Él es Dios. Él vino a salvar a esta mujer. Es tremendo el impacto que esta porción, hermano, demuestra a Jesús. ¿Usted cree que cuando Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él no sabía quién lo había tocado. Él sabía. Él era Dios. Él es Dios. Estaba esperando la sinceridad de esta mujer. Esta mujer tenía que aceptar que lo había tocado, siendo que la ley, ¿qué cosa? Lo prohibía. En la ley decía que ella tenía que estar aislada, que ella tenía que estar apartada, porque todo lo que tocaba a ella era inmundo. Pero ella no aguantó más la enfermedad. Dice que había sufrido muchísimo. ¿Quiénes la habían hecho sufrir? Los médicos, dice. Había gastado todo su dinero, los médicos no la habían podido curar, porque si hay alguien que tiene la vida en sus manos y la salud en las manos es Dios. Y Jesús la llama hija, algo que estaba prohibido en Israel. Él no podía ponerse a platicar con una mujer y llamarla hija. Y le dice, tu fe te ha salvado, estás sana de tu azote. Viene y restaura. Jesús levanta a la mujer como al principio, así como Dios creó a Eva para que fuera un ser extraordinario, un ser hermoso, un ser lleno de importancia, que debe de ser tratado bien por su padre, por su esposo, por todos los hombres que la rodeen. Jesús restaura la condición de la mujer con la mujer del flujo de sangre. Vamos a ver otro caso, la hija de Jairo, ahí mismo, verso 36. Mateo 5, 36 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban lamentando mucho. Y entrando él les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús contradiciendo otra ley, que decía que el que tocaba a un muerto quedaba inmundo. Ella estaba muerta. Jesús les dice, no os espantéis, no está muerta, pero sabemos que ella está muerta. Por eso dice que la resucita a la hija de Jairo. La toca, la resucita y la levanta. Otra vez, usted lo puede buscar en su casa, en Números 19, del 11 al 13, decía que quien tocaba a un difunto se volvía impuro. Jesús viene, Jesús es Dios, está muerta, la toca, no le importa, la levanta y la sana. Una niña, una mujer. Si siendo adulta era menospreciada, ¿cómo sería el nivel de una niña que no había alcanzado la adultez? Menos todavía su nivel de importancia. Sí, en toda la Biblia vemos cómo hay pasajes que si no se interpretan correctamente hasta te puedes empezar a sentir discriminada. Hay muchas mujeres que odian la Biblia porque cuando van a la ley dicen pues que la mujer es un objeto en la ley. Ok, vamos a ver otro ejemplo, la mujer sirofenicia, Marcos 7, 24 al 30. Pero obviamente eso lo dicen porque no tienen la interpretación y el entendimiento correcto de por qué Dios permitió la ley mientras venía la gracia. Y en la gracia tuvo que restaurar a la mujer porque la mujer, obviamente Dios lo había permitido. Eso no vayamos a entender que la ley es como una contradicción, como si no fuera la palabra de Dios. Dios permitió todos este tipo de leyes rituales con un propósito. ¿Por qué? Por el estigma de Eva que se venía arrastrando. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Usted se imagina tener un hijo poseído por un mal espíritu? Es ser algo tristísimo. Esta mujer estaba súper acongojada, destrozada como madre. Ella viene, Jesús trata de esquivarla un poco, diciéndole, ¿sabes qué? Yo vine a las ovejas de Israel, no a los gentiles, ahorita todavía no. Iba a haber su momento en que el Evangelio Jesús le dice, y vayan y predíquenlo por todo el mundo. Pero en este momento no, y la mujer viene y le saca el milagro a Jesús. Dice que Jesús no se pudo esconder. Ahora, no es que Jesús estaba esquivando su responsabilidad, ¿ok? Sino que Jesús en el segundo año se volvió tan popular, ¿ok? Los teólogos dividen el ministerio de Jesús en 3 años diferentes. Primer año, el año del anonimato. Segundo año, el año de la popularidad. Y tercer año, el año del rechazo, de la oposición. Este es el tercer año que estamos estudiando en Mateo 19, por eso los fariseos vienen a tentarlo. Vienen a probarlo. En el primer año nadie lo conocía, en el segundo todo el mundo lo seguía. Y cuando estas multitudes se agolpaban era algo tan tremendo que Jesús tenía que esconderse porque si no lo hubieran aplastado. ¿Usted se acuerda cuando en Marcos 2 él está enseñando en una casa y hay tantísima multitud que le meten a un cojo y paralítico por el techo? Era impresionante en la popularidad que Jesús dice que alcanzó fama por Samaria, por Tiro, por muchas otras regiones. Y esta mujer, hermano, viene y le dice no, aún los perrillos, y en el original es más fuerte la palabra. Porque aquí obviamente los traductores le componen y dicen los perrillos, pero para los perros, porque así le llamaban a los gentiles. Y mujer, el Señor, ¿qué dice? Le hace el milagro a esta mujer. Porque Jesús no vino solo a restaurar a la mujer judía, en la gracia todas las mujeres son restauradas. Vámonos con la viuda pobre, Marcos 12, 41 al 14, el siguiente ejemplo. Dice Marcos 12, 41 al 44, hermanos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda, ¿cómo era la viuda? Pobre. ¿Cómo era la viuda de Sarepta? Pobre. Las viudas en la Biblia son sinónimo de pobreza. Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús viene y restaura también la posición de las viudas, como mujeres que están ahí, que pueden dar, que son parte del pueblo, que son generosas. Muchos hombres habían echado también ahí, pero la viuda dio más que ellos. ¿Por qué? Porque dio con una fe extraordinaria, dando aún todo lo que ella tenía y quedándose sin nada. Al principio, hermano, Dios no creó a la mujer para que la mujer fuera discriminada. ¿Por qué en la ley encontramos versículos que aparentemente ponen a la mujer como menos? Es la consecuencia, es la estigma del pecado. Caídos de la voluntad de Dios, apartados de la voluntad de Dios, los hombres comenzaron a hacer cosas y a tratar a la mujer de la forma que no es el propósito de Dios. Dios puso leyes más bien para proteger a la mujer. Aunque eso no quitó del todo que se levantara un estigma sobre la mujer. ¿Por qué? Porque Eva pecó primero. Escuche, la consecuencia de que Adán pecara, toda la raza humana cayó. Y la consecuencia de que Eva pecara, un estigma sobre la mujer. Fuera de la gracia. En Génesis dice, Jesús, el Padre le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese estigma se ha arrastrado por milenios y el hombre queriendo discriminar a la mujer tratando de usurpar la autoridad del hombre. Y el hombre diciendo: no, tú eres mujer, tú eres el sexo débil, tú eres menos importante, así que tú vas a estar debajo de mis pies. Entonces los versículos de la ley que aparentemente dicen eso,
¿Están para discriminar a la mujer porque Dios es misógino? No, Dios ama a la mujer y vino y se encarnó en Jesús, y Él mismo dijo, al principio no era así y yo la restauro. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted es seguidor de Jesús? Usted no puede discriminar a la mujer. Usted no puede maltratar a su esposa. Usted no puede ser cruel con su madre. Usted no puede ser injusto con sus hermanas. Porque la mujer es importante delante de Jesús. Jesús vino y Él, siendo Dios, la restauró al nivel que ella debe de estar. Ahora, mujer, les voy a decir algo para concluir. A la mujer que no tiene el esposo que ella quisiera. Porque nadie lo tiene. O sea, porque no hay esposo perfecto. A veces exageramos y ponemos por ahí que mi esposo es perfecto. No es cierto. No existe ni el esposo perfecto, ni el padre perfecto, ni ninguna autoridad perfecta que sea hombre sobre ti. Es más, si tu autoridad es tu pastor, porque quizás hay mujeres que son viudas, solteras y dicen, mi más cercana autoridad en cuestión de hombre es mi pastor. No hay pastor perfecto, ni hombre perfecto, ni padre perfecto. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Dios permite eso porque el hombre, escuche, jamás llenará el corazón de una mujer a plenitud. El día que el hombre llene el corazón de una mujer a plenitud, se vuelve un ídolo para la mujer. Y entonces la mujer depende 100% ¿de quién? De él. Escucha, entonces, ¿por qué Dios permite que el hombre no cumpla cabalidad? O sea, no jamás vas a sentir satisfacción en la cobertura espiritual que el hombre te está dando. Satisfacción plena. Yo sé que hay muchos hombres que se esfuerzan, hacen lo mejor que pueden, pero la satisfacción plena está en confiar 100% en Dios. O sea, porque Dios es el hacedor de la mujer, es el creador de la mujer. Él es el que tiene cuidado de consolar a la mujer. Así que, mujer, mira, yo sé que a veces tienes quizás un esposo insensible que no te pregunta cómo estás, que a veces tú te deprimes en la menstruación, que a veces te sientes debilitada por las situaciones que están pasando alrededor. Y tu esposo quizás fue insensible, no se dio cuenta, no percibió tu estado de humor. ¿Quién es tu consolador por excelencia? Dios. Llórale a Dios. Pídele a Dios fuerzas nuevas para continuar, para seguir adelante. Es Jesús el que vino en la gracia a restaurar a la mujer, para que la mujer no esté más encorvada, para que la mujer no esté más como la apestada que tiene el flujo de sangre, que está inmunda, que no puede tocar a nadie más. Jesús vino a restaurar a la mujer. ¿Quién es tu confianza entonces, mujer, en el cual tú lo debes de poner al 100%? Es Dios. Es Dios. Obviamente tu cobertura, ya sea tu padre, tu esposo o aún tu pastor, también debes de entregar cuentas y dar cuentas, pero debes de saber que nosotros no somos los que te sostenemos espiritualmente, es Dios el que te sostiene.